Covarrubias. Él es jefe del Laboratorio de Degeneración y Regeneración Tisular en el Instituto de Biotecnología de esta Universidad Nacional Autónoma de México, que está en Cuernavaca, Morelos, y ha trabajado durante varios años sobre el estudio de las posibilidades del uso de células troncales en el desarrollo del sistema nervioso. Ha hecho modelos animales experimentales para estudiar la regeneración de tejidos y de los procesos celulares que regulan esta posible incorporación de células troncales en el sistema nervioso. Que muchas gracias, Luis, por no hay de qué participar en este taller. Igual si te lo llevas allá no. Igual si quieres llévatelo allá no. Sí, pero no es tan grave que mejor que no retrasar. No sé si tengo que reiniciar su computadora. Mejor si te lo llevas allá. Bueno, mientras la presentación, podemos iniciar espero que no aburrirlos porque mucho de lo que Héctor les platicó hace un momento, pues voy a tocar algunos puntos muy cercanos. Voy a tratar solo de referirme a algunos aspectos particulares. En algunos casos pues parecerá punto de vista más que en sí el estado del campo. En el campo de la medicina regenerativa hay dos aspectos que mencionó Héctor que son muy importantes de distinguir, y creo que la distinción entre estos dos campos es esencial para las consideraciones tanto éticas como de aplicaciones. Y esto tiene que ver con la distinción entre lo que conocemos como medicina regenerativa en sí y lo que es terapia celular. En muchos casos estos dos áreas se tocan entre sí y parece que hablamos de la misma cosa, pero en realidad el punto es diferente. No sé si le puede pasar. En el caso, como van a ver ahorita en el caso de la medicina regenerativa, el término en sí implica que las células se van a incorporar al órgano en alguna forma en el cuerpo y van a contribuir a regenerar, a reconstruir un órgano, a proveer nuevas células, pero al final de cuentas esas células, ya sea vía células diferenciadas o vía células troncales, van a formar parte del paciente que se trató para esa enfermedad. En el caso de la terapia celular, eso puede no ocurrir. Pudiera ser que la célula que se trasplantó simplemente provee de factores tróficos que a su vez ayudan a células
troncales del propio paciente a que se promueva su renovación, su diferenciación y entonces el paciente se recupere. Entonces, en esta situación, las células trasplantadas en sí no se incorporan al cuerpo. Todavía digamos que en este contexto estaríamos hablando de medicina regenerativa porque el componente trasplantado contribuyó a la regeneración del organismo como tal. En otra situación muy diferente es en el cual la célula trasplantada provee por ejemplo, de factores tróficos también, pero solamente protege en un proceso degenerativo de que las células no se continúen muriendo. Final de cuentas no hay regeneración, sino simplemente una protección contra el proceso degenerativo que está ocurriendo. En este caso no hay proceso regenerativo y entonces no habría modo de hablar de medicina regenerativa. Otra situación más, no sé si yo le puedo... otra situación más extrema de estas situaciones en el cual muy relacionado a la terapia génica, pero en otro contexto un poco diferente, cuando el paciente lo que requiere tiene deficiente, vamos a poner en un contexto general una hormona, por ejemplo en el caso de la diabetes, la insulina, uno podría proveer de células que secretan insulina, cuyo fin es secretar insulina, es decir, el componente terapéutico es la insulina, no las células en sí. Entonces sí es terapia celular porque usamos células para curar el paciente, pero el componente que está teniendo acción es el producto que es secretado por las células. Y hay muchos protocolos en este ámbito que están en ese contexto. Así que no. El otro caso que más se acerca a lo que les voy a platicar hoy tiene que ver, por ejemplo, con la secreción de neurotransmisores. Una situación muy particular es la enfermedad de Parkinson. La enfermedad de Parkinson, como ya se mencionó por Ricardo el día de ayer, pues es una deficiencia de las neuronas que producen dopamina en un núcleo particular del cerebro. Estas neuronas lo que producen es dopamina y entonces finalmente uno de estos síntomas del paciente es la carencia de dopamina en un sitio particular del cerebro. Entonces, sí, entonces, en el caso particular del Parkinson, la deficiencia en dopamina se puede proveer trasplantando células, no en el sitio donde las células se murieron, sino estamos regenerando el tejido, sino simplemente proveyendo la dopamina que está carente en el sitio donde hace falta. Por lo tanto, nuevamente no estamos hablando de medicina regenerativa. Las células que se trasplantan a este sitio tienen como fin producir la dopamina que es necesaria en ese lugar. En cuanto a lo que les mencionaba cuando sí hablamos de regeneración, pues las células que se trasplantan se vuelven residentes del tejido. Pueden ser estas células troncales, como ocurre cotidianamente cuando se trasplantan células de la médula ósea, o pueden ser células diferenciadas, como probablemente ocurrirá en la primera fase en el uso de la medicina regenerativa en enfermedades que afectan al sistema nervioso. En cuyo caso, pues lo que se trasplantaría son las células ya diferenciadas. Películas que a lo mejor no se van a poder ver, pero bueno, esto es realmente muy simple lo que les quería mostrar. Aquí es nuevamente la enfermedad del Parkinson. La enfermedad del Parkinson se mueren las neuronas de un núcleo particular que es el de la sustancia nigra, y como se ve en el recuadro que está allá, que sería la circunstancia, es el proceso degenerativo y por lo tanto causaría una deficiencia motora. Es muy importante hacer notar que en este caso particular de esas neuronas de ese núcleo causan
un efecto en esa función en particular. Pero eso no quiere decir que la enfermedad, que es un caso donde la deficiencia motor es muy evidente, pero hay otras deficiencias de la enfermedad. Entonces, cuando tratamos de trasplantar células, digamos, ya sea para propósitos por el medio regenerativo o proveyendo dopamina, lo que estamos atacando es exclusivamente esta función. Entonces es muy importante que no veamos en este contexto que esto va a volverse la panacea. O sea, si trasplantamos, como se muestra en el de abajo, células, vamos a volver, este es el caso ideal, ¿no?, en el cual regresamos neuronas dopaminérgicas al núcleo donde se murieron y estas inerven el sitio adecuado. Es una cuestión todavía especulativa, puesto que no existe aún, pero aún si llegáramos a esa circunstancia, lo que sucedería es que estaríamos atacando solamente un componente de la enfermedad en sí y por lo tanto no debemos de considerar que las células van a ser la varita mágica de que va a curar al paciente de todos los síntomas que pueden ir más allá de esta función en particular. Esto podría aplicarse igual a muchas otras enfermedades donde la deficiencia no está en una sola función. Me pasa la siguiente. Bueno, no sé si bueno, la siguiente se atoró la máquina. Bueno, esta parte es muy solamente que esto lo mencionó Héctor y solamente quiero mencionar un aspecto muy importante. Quizás se aplica a aquellos países de habla hispana, pero es la denominación muy común de células madre. Células madre es un término muy común usado pues en México y especialmente en España para referirse a las células troncales. No tengo problema con el uso de este término, pero sí va acompañado de una connotación que es muy importante hacerla notar. En muchos casos da la impresión que célula madre es una célula capaz de hacerlo todo y es capaz de diferenciar, y no es así. Muchas de las células, cuando uno se refiere a la célula madre hematopoyética, es aquella que da derivados hematopoyéticos, igual que podría ser la célula madre neural, pues sería la que da fenotipos del sistema nervioso. Entonces, cuando hablemos de célula madre, es muy importante que tiene que ir acompañado de otro componente que indique en qué contexto estamos hablando. No, célula madre podría no correctamente asociarse en el habla hispana con una célula troncal pluripotente. Bueno, voy a pasar esto porque esto ya habló Héctor. Aquí también son algunos aspectos de otros tipos de células que se han usado con el fin de atacar problemas del sistema nervioso. En el caso de las células del sistema nervioso, pues se piensa que puede haber células troncales en el cerebro adulto que pudieran utilizarse para tratar algunas enfermedades. Otras es que usemos células que no son neurales, que como mencionaba Héctor, pues pudieran servir también para generar neuronas. Ahorita me voy a referir más en específico a ello. Y finalmente, las células troncales embriónicas, que serían células troncales pluripotentes, de las cuales sí podríamos derivar todas las neuronas, y la pregunta es más bien el cómo. No si estas pueden o no, seguro pueden, pero la cuestión es cómo. Bueno, células somáticas, pues hay en varias partes del cuerpo, quizás un poco difícil decir si en todos los órganos, pero sí en muchos órganos, y en particular en muchos órganos que es necesario la capacidad de renovación. Inclusive hay una cierta coincidencia entre esos tejidos que son renovables con su propensidad a desarrollar cáncer, porque el hecho de que las células proliferen también trae consigo el hecho de que la incorporación de mutaciones ocurra y por lo tanto que deriven en la formación de tumores.
Esto es lo que ya mencionó, estas son las mesenquimales. Aquí quizás lo único que me gustaría apuntar es que mesenquimales, como decía, hay en varios tejidos, pero es muy importante referirse a que pudieran no ser iguales y que el hecho de que el potencial se defina para las mesenquimales de la médula ósea no quiere decir que las mesenquimales de la piel o de algún otro tejido tengan la misma capacidad, porque mesenquimal simplemente se refiere a una característica morfológica de la célula y no en sí a una propiedad. Es decir, no existe la célula mesenquimal, sino existen las células mesenquimales que están esparcidas por todo el cuerpo y que muchas de ellas inclusive no tienen un origen común. Bueno, si ya nos referimos a la célula troncal neural, pues tenemos un precursor neural, como sería el cual deriva progenitores gliales o neuronales y finalmente dan diferentes tipos de neuronas o de astrocitos o oligodendrocitos. El punto aquí es si realmente una sola célula troncal neural es capaz de generar toda la diversidad de neuronas que existen en el cerebro. Esto hace una enorme diferencia respecto a otros tejidos, ya lo mencionaba un poco Ricardo el día de ayer, y es que la diversidad celular del sistema nervioso es muchísimo más elevada que de cualquier otro tejido, y pensar que existe una célula troncal neural es difícil. Y en realidad, si uno piensa en el contexto del desarrollo, no existe el nicho de células troncales neurales del cual derivan todas las neuronas que dan lugar al sistema nervioso, sino en realidad se genera una capa de células, la capa neural que finalmente forma el tubo neural, donde están localizadas una serie de células troncales neurales, cada una comprometida a generar un tipo de neuronas en particular. Y en realidad se han hecho algunos estudios de moverlas de un lado a otro, mostrando que esencialmente llega a un punto en que esas células se vuelven comprometidas y son incapaces de generar toda la diversidad neuronal, sino solamente hacen el tipo neuronal al que iban a estar dedicados en el sitio donde se encontraban en el embrión. Y aquí pues hay todavía muchas preguntas para definir cuál es el momento en que la célula troncal neural se especifica de tal manera que se compromete a generar un tipo neuronal en particular. Este evento depende de información que recibe la célula muy temprano en el desarrollo, o información que forma parte intrínseca de la célula en sí, pero además de información que recibe del entorno, el cual le dicta su camino que va a seguir a lo largo del embrión. Esto, digamos que este es un modelo que nosotros hemos propuesto, en el cual proponemos que el proceso de neuralización y especificación están acoplados, de tal manera que no puedo obtener precursores neurales a menos de que esos precursores neurales a su vez ya tengan instrucción que les dice en qué se van a convertir. De tal forma que al final de cuentas este precursor que viene de esta información es capaz de generar solo un tipo de neurona. Entonces esto ocurre en el embrión. La pregunta es si esto va a ser diferente en el adulto. Uno de los problemas en este campo, y en realidad debo decir que en general en el campo de las células troncales, es si yo puedo sacar la célula troncal del organismo, mantenerla en cultivo y que siga manteniendo el mismo potencial que tenía de origen. Esto es una de las enormes dificultades que tenemos actualmente de cómo poder, aún sabiendo que existe, cómo poderla mantener en cultivo con ese mismo potencial. Bueno, hace unos, ya no tan reciente, pero hace unos, por ahí del principio de los 90 se descubrió que el cerebro adulto tiene células troncales, y estas células troncales esencialmente se encuentran en la zona subventricular y dan lugar a neuronas del bulbo olfatorio o en el hipocampo, en asociación a funciones que tienen que ver con la memoria y el aprendizaje. Estos dos sitios están categóricamente bien demostrados que llevan a cabo neurogénesis, pero estos precursores neurales que se encuentran en la zona subventricular o en el hipocampo solo pueden hacer neuronas de esos sitios. Pensar que estas células las podemos sacar y moverlas a otro para que hagan, es algo que hay muchos que han pensado en esa posibilidad, pero evidencias reiteradas a lo largo de los últimos años han demostrado que estas células están comprometidas y no pueden hacer más que los tipos neuronales a las cuales fueron instruidas durante la embriogénesis.
Cuando las células troncales embriónicas, que como ya se ha mencionado vienen del blastocisto, se pueden cultivar. Y muy importante mencionar aquí que estas son muy fáciles de cultivar, no implica grandes condiciones difíciles ni maniobras complicadas. Este es un punto muy importante por lo que me voy a referir más adelante. Son células pluripotentes, se pueden mantener en cultivo, in vitro se pueden diferenciar cambiando las condiciones del medio o las condiciones de la superficie o añadiendo algunos factores de crecimiento que de alguna manera instruyen a las células a derivar diferentes tipos celulares. No obstante esto, es muy importante mencionar que la eficiencia con la que podemos manipular estas células para que den un lugar a un tipo celular es muy pobre y generalmente la eficiencia es muy baja y si hablamos del tejido neuronal todavía entramos en una complicación mayor. Entonces, aunque las células tienen el potencial, el conocimiento que tenemos actualmente para hacerlas diferenciar en forma específica es muy limitado. Lo que uno llama la prueba de oro de una célula troncal embriónica que es pluripotente es el trasplante de estas células a un blastocisto de tal manera que se generan quimeras como las que se mencionaron esta mañana y finalmente estas quimeras son capaces de dar en ratones en este caso que tienen todo su genoma proviene de estas células que estuvieron en cultivo. Este proceso manifiesta la capacidad que tienen estas células de derivar a todos los tipos celulares, incluyendo la línea germinal. Esto se han derivado células troncales embriónicas humanas, pero es muy importante mencionar que por lo menos las que se han derivado en su mayoría no son exactamente iguales a las del ratón, las cuales se han caracterizado en mucho detalle y se ha definido que cumplen con todos los requisitos para ser pluripotentes. No voy a entrar en mucho detalle, pero ustedes pueden ver, estas son las células troncales embriónicas de ratón, tienen una morfología muy peculiar, forman colonias muy compactas y refringentes, mientras que las humanas, aunque son también compactas, son más aplanadas y forman estructuras de esta morfología se parece mucho a las células troncales epiblásticas de roedores, de ratón en particular, y que también son pluripotentes, pero las condiciones de cultivo son distintas. Apenas hace unos meses se logró implementar un protocolo que permite derivar células troncales embriónicas humanas que son idénticas o muy parecidas a las del ratón. Esto es muy importante porque la mayor parte del conocimiento que tenemos respecto a la capacidad de diferenciación se refiere a las que provienen de ratón. Entonces, el hecho de contar con células troncales embriónicas humanas que se parecen al ratón, podemos hacer analogías más cercanas que las que se hacen a partir de células troncales epiblásticas de las cuales no tenemos el conocimiento completo. Entonces, esto es una cuestión muy importante y que apenas hace unos meses se logró. Ahora, células troncales pluripotentes pues pueden provenir del embrión, pero también, esto solo me voy a referir rápidamente, por transferencia nuclear o mediada por factores de transcripción, que es la reprogramación a la que se refirió Héctor. A ver si me pueden... Bueno, esto nada más les va a mostrar lo que sucede durante la reprogramación por transferencia nuclear. Y aquí finalmente vamos a derivar un blastocisto del cual derivaría el animal clonado. Esto si hubiera sido, pues digamos, en un humano, pues sería un humano clonado, excepto que no se ha logrado todavía de manera convincente generar un embrión clonado humano. Pero alternativamente, si a partir de este blastocisto lo ponemos en cultivo, podemos derivar células troncales embriónicas con esencialmente la misma capacidad de las que derivan de un embrión normal, aunque no son tampoco idénticas. Por otro lado, usando factores de transcripción, los que mencionaba Héctor, que son los convencionales, aunque actualmente se sabe que hay otras combinaciones que permiten hacer esta reprogramación, podemos lograr obtener células troncales pluripotentes inducidas que tienen la capacidad pluripotente esencialmente igual a las troncales embriónicas, inclusive son capaces de generar ratones completos sin la contribución cero de las células del huésped. Eso habla de que realmente intrínsecamente tienen la capacidad completa de diferenciación. Uno de los problemas en este ámbito es la eficiencia, pero
recientemente se descubrió que en combinación con la anulación de un gen que se llama NURD, se incrementa la eficiencia hasta alcanzarse el 100%. Esto es realmente sorprendente porque pasamos de ser 1% o menos a llegar a eficiencias del 100%. Aunque ahorita es el único reporte porque apenas salió hace un par de meses, falta que haya algunas más publicaciones que repliquen estos experimentos. Es muy probable que vamos a terminar teniendo un proceso de reprogramación vía factores de transcripción que va a ser muy eficiente y desde el contexto de su uso terapéutico, pues obviamente resuelve un problema de la cantidad de material que uno necesita para proveer en un caso terapéutico. Por el otro lado, la transdiferenciación, como mencionaba Héctor, es un problema. Realmente yo lo veo como un problema porque aunque hay estos datos, esta información alrededor de que hay células somáticas que pueden convertirse en otros linajes, la información es controversial por un lado, no del todo convincente. Hay casos en que se habla que esta transdiferenciación que ocurre digamos sin ninguna alteración genética ocurre por fusión entre células, y entonces son la célula fusionada la que en realidad se convierte, y hay evidencias de eso. El hecho es que si uno lo pone esto en el contexto del desarrollo, nuestro conocimiento molecular del desarrollo, es poco probable y si no limitada la capacidad que van a tener células somáticas de cambiar de un linaje a otro linaje. Y aún tomando aceptando las evidencias que hay de que existe esta transdiferenciación, es la eficiencia con la que ocurre es tan baja que desde el punto de vista práctico es esencialmente nula. Pero por el otro lado, recientemente, usando una tecnología similar a la de la reprogramación, se logró transdiferenciación, pero vía factores de transcripción. Vía estos podemos elegir una combinación de factores de transcripción, no los mismos que están ahí, perdón, ahí faltó cambiarlos, pero digamos se han usado combinaciones que pueden convertirse a neuronas en específico, inclusive producir neuronas dopaminérgicas a partir de fibroblastos, simplemente usando la combinación de factores de transcripción adecuadas. Esto todavía no es muy eficiente, pero yo creo que es un punto muy importante porque evita el tener que transitar por células troncales embriónicas, que como les mencioné anteriormente, uno de sus deficiencias es que su capacidad de diferenciación la tienen, pero nuestro conocimiento sobre los requerimientos para que diferencien es todavía muy pobre. Este es un resumen de lo que tenemos, me la voy a saltar por otro. Ahora, la pregunta es si estos protocolos que están bien fundamentados, si ya están listos como para poderlos utilizar en aplicaciones terapéuticas. Y hay varios problemas a los que me voy a referir. Quizás ahorita en este punto nomás me gustaría referir al problema de la expansión y la sobrevivencia. Si aún aunque tengamos las células, si esas células las tengo que expandir, tenemos que considerar que simplemente el hecho de la expansión atrae el problema de que haya la posibilidad de que mutaciones se incorporen y entonces el riesgo a largo plazo, no a corto plazo, sino a largo plazo, vendría implícito en el simple hecho de la expansión. Entonces es muy importante esta consideración porque la demostración de la seguridad del uso de estas células tiene que estar respaldado por qué tanto es la frecuencia de mutación dentro de un proceso de expansión, hasta cuándo podemos expandir las células para que no haya ese riesgo sea significativo hacia el paciente. Entonces, bueno, ya me mencioné, las células somáticas esencialmente están comprometidas y por lo tanto difícilmente las podríamos transdiferenciar para un propósito terapéutico. Por otro lado, si nos vamos a las células troncales neurales para tratar enfermedades, pues uno de los problemas es su capacidad de diferenciación. O sea, pues las células tienen o no tienen la capacidad. Si yo las tomo del adulto, es muy probable que no la tengan. Y por el otro lado, si el cerebro adulto tiene la capacidad de poder mantener a esas células trasplantadas, porque aún aunque yo las haya obtenido en un plato de cultivo, si esas células no existe el entorno en el cerebro adulto para mantenerlas, igual sería un fracaso. Entonces es muy importante que tenemos estos dos elementos en su contexto.
voy a saltarme esto. Estos son estudios que hemos hecho donde hemos demostrado que las células troncales neurales de diferentes tejidos no son capaces de diferenciar a todos los tipos neuronales. El otro aspecto, en cuanto a las células troncales en el cerebro adulto, ya me refería hace un rato, pues que existen estos dos nichos neurogénicos, pero hay otros nichos muy controversiales donde que dicen que hay células troncales, pero la verdad los datos todavía son muy pobres, falta todavía más evidencia y es digamos, difícil ahorita sacar una conclusión, pero en todo caso, si existieran, están en números muy bajos. En el uso de las células troncales pluripotentes, pues ya me refería que pues, las condiciones para su diferenciación específica todavía es desconocida. Se hace falta mucha investigación para lograr condiciones en un cultivo para poderlas diferenciar hacia el tipo celular específico, y eso realmente es un reto muy grande, muy difícil, porque no implica nada más la combinación de factores, sino en qué momento le aplico los factores durante un proceso de diferenciación in vitro. Usar la transdiferenciación, ya les mencionaba que ya existen evidencia que podamos usar factores de transcripción, pero las redes transcripcionales de diferenciación, aquí les muestro el de las neuronas dopamina, es tan compleja que todavía no tenemos todos los elementos para definir la combinación de factores de transcripción para cualquier tipo neuronal. Entonces mucha información todavía es necesaria en este ámbito. Finalmente, ahí está. Que no se guardó bien, pero bueno, déjenme decirles que por un lado tenemos la disponibilidad de una serie de tecnología que está ya presente, que es muy robusta, pero sin embargo la pregunta es si ya está lista para utilizarse. ¿Qué tenemos que considerar para que estos procedimientos que ya están avanzados los podamos hacer? Entonces, para esto tenemos que saber si la evidencia científica es suficiente para decir que esas células troncales ya están para probarse en seres humanos. Segundo, pues la condición médica, es decir, estas células son las adecuadas para tratar el paciente con la deficiencia particular que tiene. Y por el otro lado, pues las consideraciones éticas en cuanto es cuál es el beneficio, cuáles son los riesgos que van a traer al trasplantarlas. En el balance riesgo-beneficio es muy importante en consideración para hacer un procedimiento novedoso, inclusive el mismo hecho del simple hecho de decidir tomar un experimento clínico. Y finalmente, por supuesto, las condiciones legales que hay que considerar. Esto en su conjunto pues nos llevaría a lo que no está aquí, que sería el uso de la medicina regenerativa ya en forma concreta y específica para tratar enfermedades en particular. Y creo que eso es todo. Y pues gracias. Preguntas, comentarios del doctor Covarrubias. Pues, yo quisiera comentar que es un poco paradójico que haya tantos adelantos para poder transformar células a base de incorporar genes y al mismo tiempo que se esté tan atrasado como para poder ya decir ya estamos en posibilidad de uso terapéutico. O sea, como que parecería que se ha adelantado muchísimo el hiper o el hipo que decía ayer Sara. ¿Qué tanto ya podemos ser optimistas entonces de que próximamente se va a poder hacer esto? ¿O todavía falta mucho? Pues bueno, no sé si falta mucho, pero yo creo que hay un poco, en cuanto a la medida de los riesgos, yo creo que eso todavía falta un buen tanto, pero en cuanto a los protocolos para su aplicación, o sea, aquí podemos poner el contexto, por ejemplo, de las IPS, que generan una revolución en el mundo para que realmente las células troncales pluripotentes se vean como una herramienta pero nadie se ha fijado que realmente se quede un hoyo. Y es qué necesito para que esas células pluripotentes se conviertan en lo que necesito. Ese hueco que existía hace 20 años,
sigue existiendo actualmente. Es entendible que el cerebro en particular, si lo ponemos, no está el entorno embrionario para que tenga las señales para que promueva su diferenciación específica. Entonces, ese entorno que requiere más investigación está faltante. Y pues yo creo que todavía falta un buen tiempo para que por lo menos en el contexto del sistema nervioso. Hay otro aspecto que se ha trabajado mucho y que hay muchos grupos, es que la reprogramación vía factores de transcripción no es conveniente, porque implica la transfección de genes y esos son mutagénicos y por lo tanto pues no es propio. Entonces lo que ha hecho la gente a lo largo es desarrollar métodos donde se transfectan los genes pero solo transitoriamente para que no se queden ahí, pero quizás el área más atractiva en la cual hay mucha gente trabajando es hacer usando químicos, o sea, tratar de sustituir los genes por fármacos, de tal manera que yo no requiera transfectar nada para convertirlos. Y hay avances sorprendentes en los cuales varios de estos genes, inclusive hay un grupo chino, desafortunadamente no puedo depositar toda la confianza, pero que dicen que no necesitan nada, que tienen la combinación mágica para ponerle y generar células troncales pluripotentes. En el caso de la transdiferenciación, pues es un poco el mismo contexto, o sea, transfectar y convertir, parece eso no está muy lejano, y podemos generar células del páncreas, del hígado, de varios órganos, inclusive no nada más en las neuronas. Sin embargo, pues es que todavía implica transfectar, y eso pues atrae un riesgo que tiene que resolverse, y ahí sí todavía no hay los sustitutos químicos o métodos transitorios para lograr esa conversión con una eficiencia suficientemente buena. Además aparecieron estos trabajos de que las pluripotenciales guardan la información genética que produce reacciones inmunológicas, ¿no? Sí, esto vino también a reducir todo el optimismo que sí, aunque esto ya se cayó, esa prueba se ha retomado ya en estudios más, el asunto, digamos, todavía falta, pero no se ve que el problema inmunológico no parece que vaya a convertirse en un problema. Realmente yo creo que o por lo menos los últimos reportes del año pasado sí van a favor de que el problema inmunológico no va a ser la limitante. Yo creo que la limitante sigue siendo la prueba de diferencia, ni siquiera para las IPS producirlas, porque eso ya es prácticamente venden kits, inclusive se vuelve comercial, y ese es uno de los problemas, porque en realidad ya el médico, digamos, pues ya cuenta con toda esa tecnología, en realidad ya la podría decirse, pero la cuestión es si realmente es propio usarlas, ¿no? Yo quería comentar, Luis ha hecho hincapié en aspectos que son muy importantes. Uno es la eficiencia. En esta cuestión de la plasticidad que se ha mencionado, la eficiencia es, como ya mencionó Luis, es extremadamente baja. Nosotros en el laboratorio hemos logrado tomar células troncales hematopoyéticas de sangre de cordón umbilical y obtenemos células con muchas características, tanto morfológicas como genéticas, como funcionales, de neuronas, aunque no podemos asegurar que son neuronas tal cual, pero el problema es que la eficiencia es alrededor del 1%, si no es que un poquito más baja. Entonces sí llega a ser un problema cuando pensamos que esto eventualmente pudiera llegar a trasladarse a la clínica. Y el otro punto es con respecto a las IPS. Ya hay varios grupos que han demostrado que se pueden obtener IPS y de esas IPS llevarlas hacia el sistema hematopoyético. Pero hay una cosa que tú mencionabas, bueno, no sé si es a lo que te referías, pero a la memoria. Sí, la memoria genética. Las IPS pueden generar células maduras, pero que conservan la memoria génica de la célula que dio origen a la IPS. Y entonces, en enfermedades hematológicas, por ejemplo, se obtienen células leucémicas, se generan IPS a partir de células leucémicas y luego esas células IPS se llevan a la generación de tejidos adultos y conservan las mutaciones propias de la leucemia de la que se originó. Entonces, ahí también... Sí, ahora que mencionas esto, sí, porque bueno, hay otra cosa que es muy importante, la generación de IPS requiere expansión. Y esa expansión, hay estudios muy recientes de que durante el proceso de reprogramación hay muchas mutaciones. Hay una fase de mutaciones que afectan el genoma global
y por lo tanto pues atraen un problema implícito en el simple hecho de reproducción. Los que defienden a las IPC ven que después de pasar por esta fase de mutagénesis regresa a un estado más estable donde se selecciona una población que resulta ser más sana, pero no deja de preocupar el hecho de que haya esta fase de mutagénesis acelerada y que pudiera traer problemas. Entonces ese es otro asunto que tiene que ver con la seguridad, donde ya no es nada más el asunto si logro diferenciarlos o obtenerla, sino qué tan seguro es una célula que a lo mejor ya le ocurrió alguna alteración y por lo tanto no tendría riesgos, ¿no? Claro. Luis, ¿cómo está el estado del arte en el sentido de, pareciera que la programación, si ya nos queda muy claro con sus exposiciones, que hay una célula realmente con el poder de ser casi todo, ¿no? Y luego se va diferenciando, pero ¿qué papel juega el topos, el lugar a donde está y los elementos que la rodea para realmente hacer esa diferenciación? Y hay otro factor que veo que no está tomado en cuenta y que a lo mejor ustedes ya lo toman en cuenta, que es el tiempo. Es decir, tú pones una célula en un sitio, los viejos experimentos de Álvarez Bulla, del papá, maravillosos, a donde ponía, ¿te acuerdas? Parótida, En el lugar de la hipófisis. en el lugar de la hipófisis, y estas células que hacían saliva, tealina, acababan haciendo la parte adenohipoficiaria. Sí, hormona de crecimiento. Exactamente, unos experimentos maravillosos. Y era el topos, era el lugar a donde estaban puestos, porque esas células ya estaban diferenciadas, eran adultas. Bueno, la pregunta es el timing and the location. Sí. Sí, ese es precisamente uno de los... En particular, digamos, cuando hablamos del sistema hematopoyético, pues el nicho existe, por lo tanto, no representaría ese un problema, quizás en otros tejidos que se renuevan, pero cuando hablamos del sistema nervioso, sí representa. Inclusive nosotros ya nos los mostré, pero hemos hecho experimentos de trasplantar células para ver si el entorno provee de aquello que... Y sorprendentemente hay más sitios neurogénicos de los que se muestran ahí, pero la instrucción para que diferencien adecuadamente es prácticamente nula, lo cual no es inesperado. Por lo tanto, es más probable que en el uso de la terapia regenerativa se usen células comprometidas. Yo no les hablé de otro aspecto, pero yo creo que va a ser muy difícil que transitemos directamente de IPS a células troncales y que eso se trasplante. Más probable va a ser que logremos obtener células comprometidas y esa sí va a ser más seguro, porque de otra forma hay el riesgo de que hagan cosas que no son las deseables. Pues muchas gracias, Luis. Leslie, ¿no? Gracias. Bueno, aún utilizando estas células comprometidas, ¿no? Estamos hablando del cerebro, células neuronales. ¿Qué tan posible es que estas logren la regeneración de la que hablabas? Es decir, para que realmente regeneren, estas necesitan hacer sus proyecciones de manera adecuada en el cerebro, como mencionabas, ¿no? Entonces, si de por sí obtener células que logren incorporarse al tejido es difícil, ¿no? Entonces, este siguiente paso me imagino que se vuelve todavía más complicado, ¿no? Ese es otro reto. Finalmente, digo, no podría dar la respuesta definitiva en general. En el caso de las neuronas dopaminérgicas de la sustancia negra, hay evidencia que si yo agarro las troncales, los progenitores del embrión, y los trasplanto al adulto, estas células sí son capaces de proyectar. Entonces parece que la información necesaria para que proyecten a su sitio sí existe. Quizás no como moléculas difusivas, sino más bien probablemente como andamiaje que sirve para que los axones crezcan en su dirección. Pero bueno, otros casos, pues quién sabe si esto, y sí representaría un problema. Muy bien, muchas gracias.